Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El corazón tiene razones que la razón no entiende, dijo el filósofo francés Pascal. Hay experiencias que abren nuestro entendimiento y nos ayudan a descubrir la verdad de una fe fundamentada en la razón, pero afirmada por la experiencia de lo divino en nuestra vida, como vamos a ver hoy en el testimonio de Ana y Óscar. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra y cuéntanos qué sentiste el día en el que tuviste un encuentro personal con Jesús. Vamos ya a conocer a nuestra familia. Yo nací aquí en Madrid, de una familia española de clase media, criada en un barrio de protección oficial, con las características que suele haber, ¿no?, de personas en situación de necesidad, de vulnerabilidad, y una familia católica no practicante, lo que viene a ser lo normal. Pero dentro de eso mis padres siempre quisieron darme lo mejor que podían, ¿no? Muy trabajadores, y parte de eso fue llevarme a un colegio de monjas. Y en el colegio asociaba a Dios con normas y religión que yo quería cumplir. Yo quería ser una buena niña. En el fondo creo que estaba luchando un poco por ser aceptada, ¿no? Por ser alguien que cumplía las normas, que estaba... Pero había una incoherencia que yo veía entre lo que decían y lo que hacían. Yo tengo una memoria muy buena del cura de mi barrio, que él siempre era una persona muy carismática, tocaba la guitarra y me gustaba mucho pues todos sus sermones en la iglesia. Entonces me ayudó muchísimo a querer buscar algo más como un sentido de la vida, ¿no? Recuerdo que yo decía, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite tantas situaciones que yo veía en el barrio día a día y no entendía? Y eso me creaba mucha inseguridad y me hacía muchas preguntas acerca, ¿hay algo más? En medio de toda esa situación y que yo no entendía las normas del cole, en cuarto de GB me invitaron a irme. Me dijeron mis padres, mira, esta niña aquí no, porque no me callaba, ¿no? Quería realmente, tenía un sentimiento de injusticia. Y mis padres me cambiaron a un colegio público. El colegio en aquella zona pues había lo que había. Ahora hablamos de bullying, pero entonces no se llamaba bullying, pero allí se vivía de todo. Tenía unos 14 años y empecé a decir, a ver, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas trascendentales que te empiezas a hacer, y esa sensibilidad que yo tenía pues me hizo el buscar más, ¿no? Y yo me acuerdo que él me dijo, la primera vez me dijo, Dios es amor, porque yo le dije, mi primera pregunta era, ¿quién es Dios o qué es Dios? Porque yo no lo tenía como muy claro, ¿no? Y lo primero que me dijo fue, Dios es amor. Y en medio de todo eso conozco una familia de misioneros que eran todos rubios, más raros, que los pobres se metían con ellos un montón. Ellos hacen ahora 50 años de misioneros en España, holandeses. Y realmente el conocerles me impactó, porque eran personas diferentes que me decían, Ana, Dios no es algo que sea ajeno, Dios conoce de tu dolor, sabe de tus preguntas y entiende tu dolor. Pero ¿sabes lo que más me habló? Que eran coherentes entre lo que decían y lo que hacían. Sí, es cierto que para mí era difícil identificar a Jesús con Dios. Inicialmente yo creía que Jesús era un hombre, era alguien histórico. Entonces me costaba mucho identificar a que una persona que estuviera en esta tierra pudiera ser Dios. Y recuerdo un fin de semana, yo tenía unos 16 años, me invitaron a irme con ellos. Éramos como unos 12 jóvenes más o menos. Lo que pasó es que estando en esa reunión cantando, yo sentía una presencia especial y estaba como emocionada, no sabía muy bien. Y alguien me dijo, ¿puedo orar por ti? Y yo era muy desconfiada, ¿no? Vale. En el momento que esa persona se acercó a mí y simplemente con su gesto me tocó, empezó a hablar cosas como de parte de Dios a mi vida que yo no había contado a nadie, nunca. Cuando conocí a Ana
sobrepasó todas mis expectativas, ¿no? De una mujer que tenía en cuenta a Dios, que se planteaba la vida, el más allá, el decir, las preguntas existenciales que yo me preguntaba en ese momento, pues me encantó ver que ella las tenía tan claras, ¿no? Me habló de cómo Dios había estado conmigo en esos momentos, situaciones difíciles que bueno, no es caso contar, pero fueron traumáticas, fueron difíciles. Y yo lo que sentí era el amor de Dios, fue como algo, siempre lo describo así porque es difícil, son cosas que son difíciles de explicar, pero como un bálsamo de aceite templado que venía y calmaba todo mi corazón, que siempre había estado como no entiendo Dios, ¿por qué pasa esto y tal? Era como la parte que yo necesitaba, sobrenatural, para ver que no eran solo algo de bonitas palabras. Cuando fui la primera vez a la iglesia, pues todo me resultaba extraño, ¿no? Porque estaba acostumbrado a unos rituales más serios, muy tranquilos, de la iglesia católica, y cuando llegué, pues ellos se expresaban, ¿no? Era para mí el tiempo con el coro y la alabanza, pues estaban adorando a Dios, ¿no? Y a mí eso me impactó. Lo que creo que Dios añadió a mi vida después de eso fue paz, tranquilidad, identidad y destino. Yo necesitaba entender, y eso es lo que siempre preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Tenía como sentimientos muy pesimistas realmente, muy jovencita. Y a partir de ese momento es que fue un cambio. Sentía ilusión, sentía ganas de hacer cosas. Un día, sí es cierto, yo dije, mira Dios, yo voy a cerrar los ojos y voy a hablarte y voy a decirte pues lo que siento, ¿no? Y si de verdad existes, dime algo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fue cerrar los ojos y era como que Dios necesitaba un pequeño paso de fe por mi parte, es decir, cree en mí, ¿no? Cree en mí, que estoy ahí, ¿no? Y cuando yo cerré los ojos, yo empecé a llorar, empecé a sentir, me temblaban las piernas, o sea, yo sentí fuertemente a Dios, ¿no? Y para mí, después de ese momento, fue algo que cambió mi vida. Fue un punto de inflexión en ese sentido, ¿no? En el que ya no estás hablando de algo teórico, no estás hablando de una historia que viene en un libro, estás hablando de que has sentido a Dios, ¿no? Yo me quedé sin trabajo en el 2012, era un junio, me acuerdo, finales de junio, y yo me había quedado sin paro, no teníamos casi para pagar la hipoteca. Entonces, una semana después, recibo una llamada de un amigo que hacía por lo menos 4 años que no hablaba con él. Y me dice, Óscar, que mira, que he abierto un proyecto aquí y me gustaría que tú vinieras a dirigir este proyecto. Y yo, ¿en Bolivia? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me voy a ir para allá, ¿no? Y era un proyecto de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid y hice un convenio con la asociación Alalay. O sea, yo tenía aquí mi trabajo fijo, trabajando en una entidad evangélica 10 años. Teníamos un ministerio que era una asociación, en realidad de Fuencarral, en la que estábamos haciendo un montón de cosas con familias, o sea, no había para mí motivo de irnos. Cuando tú estás en tu lugar de origen, en tu ciudad, con tus padres, tu hermano, tu familia, tu iglesia, tu gente, como que te sientes ahí cubierto, ¿no? Pero cuando Dios te lleva a un lugar y te pone que no conoces a nadie, que no sabes muy bien, o sea, la incertidumbre que genera es muy alta, ¿no? Pero te ayuda y lo que yo sentí es, Óscar, tranquilo, confía en mí. Confía en mí que yo tengo todo bajo control, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a orar y vamos a ser consecuentes. Si cantamos en la iglesia, heme aquí, Señor, yo iré donde tú me lleves, yo digo, vamos a ver, voy a dejar mis comodidades y vamos a ver si esto realmente es algo de Dios. Así que, no digo que esto haya que hacerlo, pero lo que nosotros hicimos fue poner una serie de cosas que se tenían que dar de manera humanamente difíciles para entender que Dios nos estaba llevando.
no solo se dieron de manera sencilla, sino que superó totalmente las expectativas. Y ahí nos vimos contra la espada de la pared de tomar una decisión. Y la tomamos por fe. En ese proyecto estuvimos 1 año y 2 meses más o menos, y hubo la crisis muy fuerte también allí. Ellos no podían permitirse tampoco sostenernos, porque estábamos trabajando los dos para la LAI, y se produjo un cambio radical, ¿no? Empecé a trabajar en el Colegio de las Niñas como profesor de educación física. Era un colegio americano, todo era en inglés. Pude aprender inglés, desarrollar mis habilidades lingüísticas y a la vez experimentar cómo es la educación cristiana, ¿no? Uno de los propósitos que yo siento que Dios me ha puesto en España es abrir colegios cristianos, ¿no? Escuché en la iglesia de allí de Bolivia que había unas personas que subían a la zona roja del alto, del altiplano, a los prostíbulos a visitar a las chicas en las calles. Y yo ya había trabajado aquí en España con este colectivo, pero algo se movió dentro de mí y curiosamente, y para hacer la historia breve, Dios permitió que yo conociera a las personas que estaban trabajando con una organización allí en el Alto, en Bolivia, y acabé trabajando nuevamente como trabajadora social en este proyecto con mujeres en situación de prostitución. No nos faltó de nada, nos salieron padres, nos salieron tíos, nos salieron abuelos, una iglesia preciosa donde al final nosotros fuimos los que más recibimos, ¿no? Evidentemente que tú das, y tú das todo lo que eres y lo pones en el proyecto para lo que fuimos llamados, y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Pero vimos la mano de Dios en cada detalle. Como trabajadora social pues estoy dirigiendo un piso de mujeres víctimas de trata con sus hijos, con fines de explotación sexual. Obviamente no lo hago sola, tengo un equipo, somos 9 personas profesionales que trabajan en este piso de seguridad de diaconía que pertenece a FEREDE. Juntos estamos unidos en el propósito de poder ayudar y dar oportunidades a gente que lo han pasado muy mal y que han tenido muy mala suerte en la vida, ¿no? Muchas gracias, Ana y Óscar, por compartir vuestro testimonio con nosotros. José Pablo, ¿qué experiencia de la presencia de Dios podrías contarnos que has tenido en tu vida? Pues creo que me va a ser difícil elegir una. Sí, pero habrá alguna especial que a lo mejor Una está ahí. especial, vale. Pues la verdad es que una de las más especiales fue cuando estaba ingresado en el hospital con COVID. Fue en los primeros días del estado de alarma, los hospitales estaban colapsados, miles de personas estaban muriendo en todo el mundo y allí estaba yo con neumonía bilateral, con oxígeno y con dificultad para respirar. Es curioso que mi compañero de habitación no paraba de blasfemar, por su boca solo salían insultos contra Dios, la Virgen y todos los santos. Y mientras él blasfemaba, pues yo adoraba a Dios y me preguntaba, ¿seré yo el próximo en morir? ¿Ha terminado tu plan para mi vida aquí en la tierra, Señor? Fue un tiempo de rendir cuentas delante de Dios y de decirle, pues haz conmigo lo que quieras, pero cuida de Jane, mi esposa, y de mi familia. Ese diálogo con Dios fue muy especial, sentí su presencia a mi lado y su abrazo de amor insondable. Estaba orando y llorando cuando llegó la doctora y me preguntó, ¿te pasa algo? Y le dije, sí, que era feliz, que eran lágrimas de alegría y que simplemente estaba hablando con Dios. En ese momento mi corazón tenía razones para la alegría que aquella doctora no entendía, pero que para mí fueron reales y fortalecieron mi alma. Es exactamente lo mismo o parecido a lo que expresó el poeta que escribió el Salmo 40, cuando dice, puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca y dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Nos encantaría que conocieras mejor la palabra de Dios y para ello queremos regalarte este libro de meditaciones diarias para el próximo año, titulado Alimento para el Alma, editado por Radio Transmundial, una para cada día. Es un libro para ti que te estás iniciando en la lectura de la Biblia, solo tienes que llamarnos ahora
al teléfono 917434400 y, como digo, te lo haremos llegar gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro, La humildad, la virtud olvidada, un libro de Wayne y Joshua Mack que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.